Los cárteles de drogas en México, con su historia entrelazada en el tejido socioeconómico y político del país, han experimentado una evolución significativa desde su surgimiento en los años 70 y 80. Originalmente, estas organizaciones comenzaron como pequeñas agrupaciones dedicadas al contrabando y tráfico de marihuana y amapola, pero con el tiempo expandieron sus operaciones en una escala global, diversificando sus actividades criminales. Con tu like y suscripción nos ayudas a crecer y a seguir proporcionando análisis y reportajes de calidad. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad informada. Esta expansión incluyó no solo el tráfico de drogas, como cocaína, metanfetaminas y heroínas, sino también la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Con el paso de los años, estos cárteles han desafiado la autoridad del Estado mexicano, generando un ciclo de violencia y corrupción que ha afectado profundamente a la sociedad. Un ejemplo claro de la brutalidad y el impacto de estos cárteles fue el incidente del 18 de abril del año 2008 en Culiacán, Sinaloa. Este día marcó un punto de inflexión en la guerra entre cárteles, cuando Anastasio Torres Acosta, hijo de un líder del cártel de Sinaloa, fue brutalmente asesinado. Un evento que desencadenó una ola de violencia y venganza sin precedentes en la región. Asesinato de Anastasio Torres Acosta. Anastasio Torres Acosta, hijo del notorio líder del cartel de Sinaloa, conocido como el M1, fue una figura central en la escalada de violencia que sacudió a Culiacán, Sinaloa en 2008. Nacido en el seno de una de las familias más influyentes y temidas del narcotráfico mexicano, Anastasio creció en un mundo dominado por el crimen organizado, la violencia y el poder. Su padre, el M1, era un hombre temido y respetado dentro del cartel de Sinaloa, una organización criminal conocida por su implacable enfoque en el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El 18 de abril del 2008, la vida de Anastasio llegó a un trágico final. Ese día, mientras viajaba por unas calles de Culiacán, fue emboscado por un grupo de sicarios del cartel rival. El ataque fue brutal y calculado, dejando a Anastasio muerto en un charco de sangre, un claro mensaje al cartel de Sinaloa y a su padre, el M1. La muerte de Anastasio no solo fue un golpe devastador para su familia, sino que también desató una respuesta violenta y despiadada por parte del M1, quien juró venganza contra todos los involucrados en el asesinato de su hijo. Este evento marcó el comienzo de una de las épocas más sangrientas en la historia del narcotráfico en México, donde la venganza, el poder y la violencia se convirtieron en las fuerzas dominantes. El M1, un líder transformado por la venganza. Manuel Torres, conocido en el mundo del crimen como el M1, nació el 28 de febrero del año 1958 en Cozalá, Sinaloa, México. Creció en una familia profundamente arraigada en el narcotráfico. Su hermano Javier Torres Félix, también conocido como el JT, era un estrecho asociado de Ismael Zambada, un prominente señor del narcotráfico del cartel de Sinaloa. Desde joven el M1 estuvo expuesto a un entorno donde las armas y las drogas eran elementos cotidianos, lo que inevitablemente moldeó su futuro en el mundo del narcotráfico. Durante la década de 1990, el M1 ascendió rápidamente en las filas del cartel de Sinaloa, demostrando ser un líder audaz y despiadado. Sin embargo, la verdadera prueba de su carácter llegó tras el arresto de su hermano Javier en enero de 2004 por cargos relacionados con el tráfico de drogas y su posterior extradición a Estados Unidos. La transformación del M1 de un líder de cártel a un vengador implacable comenzó con el asesinato de su hijo Anastasio Torres Acosta el 18 de abril del año 2008. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida. Consumido por la ira y el dolor, el M1 desencadenó una ola de violencia como nunca antes se había visto en el cartel de Sinaloa. Su misión ya no era solo el tráfico de drogas, sino también buscar venganza por la muerte de su hijo. Esta sed de venganza transformó al M1 en un personaje aún más temido, llevando a cabo asesinatos implacables contra cualquiera que considerara responsable o asociado con la muerte de su hijo.
Si te ha interesado este análisis profundo sobre los cárteles de droga en México y deseas seguir explorando temas de actualidad y relevancia, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Los hermanos Beltrán Leiva y la ruptura de alianzas. Los hermanos Beltrán Leiva, Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor crecieron en la pobreza rural de México, no muy lejos de Joaquín El Chapo Guzmán. Inicialmente involucrados en la producción a pequeña escala de amapola, gradualmente escalaron a convertirse en sicarios y luego en distribuidores para el cártel de Guadalajara. Su influencia creció considerablemente cuando ayudaron al Chapo a escapar de la prisión en 2001, consolidando así una alianza que parecía inquebrantable. Sin embargo, hacia 2008 esta alianza comenzó a desmoronarse. La organización Beltrán Leiva, conocida como OBL, decidió separarse del cartel de Sinaloa, desencadenando una rivalidad que desataría una de las guerras de cárteles más sangrientas en México. Esta ruptura fue impulsada en gran parte por la avaricia y el deseo de dominio supremo en el lucrativo mundo del narcotráfico. La separación entre los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa se agravó debido a los estilos de vidas extravagantes de los hermanos Beltrán Leiva, quienes se convirtieron en figuras públicas apareciendo en eventos de alto perfil y asociándose con políticos y celebridades. Esta ostentación era vista como un riesgo por el Chapo, quien prefería operar desde las sombras. El punto de quiebre llegó en el arresto de Alfredo Beltrán Leiva, presuntamente facilitado por información proporcionada por el Chapo a las autoridades. Este acto fue visto como una traición por los Beltrán Leiva, lo que precipitó un conflicto abierto y sangriento entre los dos cárteles. La venganza del M1 y la escalada de violencia. La respuesta del M1 al asesinato de su hijo fue rápida y brutal. Se embarcó en una campaña de represalias apuntando a los miembros de la OBL y a cualquier persona asociada con ellos. Su despiadada persecución no solo involucraba asesinatos, sino también torturas y desapariciones, extendiendo el terror entre aquellos vinculados a los Beltrán Leiva y a otros cárteles rivales. Bajo el mando del M1, el cártel de Sinaloa ejecutó una serie de ataques violentos y espectaculares, muchos de los cuales se llevaron a cabo en lugares públicos, aumentando el temor y la inseguridad en la región. El impacto de esta venganza fue inmenso y alteró el panorama del narcotráfico en México. La guerra entre el cartel de Sinaloa y la OBL no solo resultó en un alto número de muertes y violencia, sino que también atrajo la atención y la intervención de las autoridades mexicanas y extranjeras. Esta escalada de violencia puso a Culiacán y a otras regiones bajo el control de estos cárteles en el centro de una guerra sin cuartel, marcando un periodo de inestabilidad y terror que resonaría durante años en la historia del crimen organizado en México. Muerte del M1 y consecuencias para el cártel de Sinaloa. El 13 de octubre del 2012, Manuel Torres, conocido como el M1, encontró su fin en una confrontación violenta en Culiacán, Sinaloa. Este día marcó el final de un capítulo sangriento en la historia del narcotráfico mexicano. El M1, conocido por su brutalidad y por haber desatado una venganza implacable tras la muerte de su hijo, fue interceptado por las fuerzas federales mexicanas en un operativo sorpresa. El enfrentamiento fue intenso y a pesar de los esfuerzos de sus guardias personales, el M1 fue abatido en el fuego cruzado. Su muerte, producto de múltiples disparos, puso fin a su reinado de terror, pero también dejó un vacío en la estructura de poder del cártel de Sinaloa. La desaparición del M1 generó una reestructuración inmediata dentro del cártel de Sinaloa. Considerado uno de los líderes más temidos y respetados, su ausencia creó una oportunidad para que otros miembros ascendieran en la jerarquía del cártel. Sin embargo, también desencadenó una lucha interna por el poder, ya que varios lugartenientes buscaban llenar el vacío dejado por el M1. Además, su muerte debilitó temporalmente la capacidad del cártel para operar con las mismas eficiencia y brutalidad, lo que fue aprovechado por cárteles rivales para intentar ganar territorios y rutas de tráfico. A largo plazo, la muerte del M1 sirvió como un recordatorio crudo de la naturaleza violenta y a menudo efímera del poder dentro del mundo del narcotráfico en México. La historia del M1 y los eventos que lo rodean son un microcosmos del ciclo de violencia y venganza que permea el mundo del narcotráfico.
Esta saga ilustra cómo la búsqueda de poder y el control en el tráfico de drogas a menudo conduce a un derramamiento de sangre y a una espiral de venganza que parece no tener fin. El asesinato de Anastasio Torres Acosta, seguido por la brutal reacción de su padre, el M1, y su eventual muerte, son ejemplos palpables de cómo la violencia engendra más violencia, dejando un rastro de muerte y sufrimiento a su paso. El impacto de estos eventos trasciende el mundo del crimen organizado, afectando profundamente a la sociedad mexicana. Las comunidades atrapadas en medio de estas guerras de cárteles viven en un estado constante de miedo y ansiedad, con consecuencias devastadoras para su bienestar y desarrollo social. Además, la violencia desatada por estas disputas de cárteles plantea desafíos significativos para el Estado mexicano, no solo en términos de seguridad pública, sino también en lo que representa el Estado de Derecho y la gobernabilidad. En última instancia, la historia del M1 es un recordatorio sombrío de que en el mundo del narcotráfico el poder y la influencia se mantienen con un costo humano inmensurable y que la verdadera solución a esta crisis radica en abordar las causas profundas que alimentan el ciclo de violencia y corrupción en el país. Si la historia de los cárteles de drogas en México y el trágico destino de figuras como Anastasio Torres Acosta y el M1 te han impactado, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el ciclo de violencia en el narcotráfico y su impacto en la sociedad? Comparte tus opiniones y únete a la discusión. Tu punto de vista es valioso para entender mejor estos temas complejos.